Hola a todos, soy Quique Araton, navegante de Ilka 7. Representé a Salvador en los Juegos Olímpicos de Río, Tokio y París. Bueno, representé a El Salvador en tres Juegos Olímpicos consecutivos y para mí esa fue una experiencia bastante enriquecedora. Yo creo que cada una de las etapas olímpicas tuvo sus diferentes retos y aprendí diferentes cosas de ellas. Si bien fui a tres Juegos Olímpicos, pero fueron cuatro campañas. La primera, pues mucha gente la pasa desapercibida porque no logré clasificar, pero fue uno de los aprendizajes más grandes para mí, para poder adquirir el conocimiento que necesitaba para poder clasificar mis primeros juegos, que fue en Río. En Río para mí fue un cambio de realidad en los Juegos Olímpicos. Toda la vida había crecido que los Juegos Olímpicos me iban a cambiar la vida, y si bien es una experiencia lindísima, pero al final es una regata más. Y aprendí que solamente con esta mentalidad iba a poder disfrutar de ellos y poder hacer mi mejor desempeño. Entonces, mi aprendizaje en Río fue uno, el aprendizaje en Tokio, pues yo mis expectativas eran diferentes, creo que fue una de las campañas más largas, pues fue la más larga y una de las más retadoras mentalmente, eh, porque mis expectativas eran muy altas y tuve mucha frustración al no ver que estaba navegando como quería. Eh, Luego en París, pues creo que fue el más complejo de todos, porque tenía varias cosas que estaba llevando al mismo tiempo. Una de ellas, pues mi familia, el trabajo y la vela. Entonces creo que compaginar las tres hizo que esta experiencia haya sido totalmente diferente a todas las demás, muy retadora. Sin la ayuda de mi familia, de la federación, y Dios no hubiera podido hacer esto. Y creo que cada una de esas tres veces fueron tres historias, bueno, cuatro, pero tres historias diferentes que simbolizaron capítulos y etapas donde pude aprender diferentes cosas. Si hay algo que me encanta decir, es que la vela siempre está cambiando, el viento siempre está variando y la habilidad de poder adaptarse creo que es una de las cualidades más grandes que un regatista tiene y puede tener y puede utilizar para, para otros proyectos en la vida normal. Yo me retiré de la vela después de París y si bien ahorita estoy en un aprendizaje muy grande en la parte del trabajo, creo que eh, el hecho de poder haber fallado en la vela por tantos años cuando quería aprender y todavía no me salían las cosas, me da un aprendizaje o me da una resiliencia un poco grande porque yo ya he experimentado que es que no te salgan las cosas por muchas veces, y seguir probando. Yo creo que la humildad y el hecho de no saberse ni más ni menos que los demás es algo que ayuda muchísimo a que cuando nos salgan las cosas bien no crea que soy más arriba que nadie y cuando nos salgan las cosas mal tampoco soy menos que nadie. Y eso es uno de los aprendizajes más grandes que puedo utilizar en mi vida del día a día. Sé que ahora en el trabajo pues no me salen todas las cosas como quisiera todavía y tengo que recordarme a mí en esa etapa cuando yo quería aprender a navegar y iba navegando y me volteaba o se me salía la pita y me iba al agua y para mí fue muy frustrante y a veces, muchas veces me sentí humillado porque la gente se reía de mí. Creo que la persistencia, y me acuerdo en esos momentos que si no hubiera seguido teniendo fe, cuando las cosas no salían bien, jamás hubiera yo logrado gozar de las experiencias en los juegos o de las medallas que pude lograr. Y yo creo que ese mismo aprendizaje es lo que me hace seguir teniendo esa fe de trabajar, de tener confianza en Dios y en uno mismo y apostarle lo mejor en todas las áreas de la vida. Cuando uno se pone en el podio, ahí pasan muchas cosas en la mente, pero lo que más pasa son los momentos donde más cerca estuviste de haberlo dejado. Y dijiste, y te decís a ti mismo, qué bueno que no lo dejé, porque hay muchos momentos, al menos en mi carrera, donde hubo tantas veces que quería dejarlo, o porque las condiciones eran muy difíciles, o porque no se me daban los resultados, o porque no sentía que empezaba a tener sentido ya lo que hacía, pero era ese solo un entreno más.
ese una levantada más, una vuelta a probar más. Esa es la diferencia pequeña que hace al menos que los sueños se hagan realidad. La pequeña constancia creo que es importantísimo. Y cuando uno está en el podio, piensa en qué tan cerca uno estuvo de dejarlo y qué bueno que fue que no, ¿verdad? Hay diferentes retos en diferentes etapas, en diferentes campañas. Como les decía, para mí fueron 4 capítulos olímpicos con 4 diferentes escenarios, con 4 diferentes versiones de mí que tenían sus retos y dificultades. La primera era muy joven, no tenía conocimiento de la vela, me costaba mucho navegar en popa, me costaba mucho llevar la velocidad del barco y todavía no lograba conocer el juego porque no lograba tener la velocidad suficiente para poder empezar a tomar las decisiones sin que otros tomaran la decisión por mí. Porque si salía mal, tenía que irme allá y ya no me quedaba más que irme allá porque ahí era el viento libre. Entonces yo no aprendí a jugar. Y eso me pasó todavía en la campaña de Londres y todavía en Río, ¿verdad? Entonces la dificultad de esa fue pues lograr entender el barco y la velocidad del barco, que siempre estábamos buscando cómo ser más rápidos, pero la diferencia era más grande ahí. Luego en Río, creo que las dificultades fue que no veía los resultados, no veía los resultados, entrenaba mucho, mucho, mucho y cada vez hacía peor y peor los resultados. Y para mí estuve a punto de dejarlo justo en el Mundial de Santander en el 2014, donde había dejado la universidad, había enfocado para entrenar y tuve unos resultados muy malos y eso me separó muchísimo de lo que yo quería. Entonces, mantenerme fiel a tener esa credibilidad fue uno de los retos más grandes. Y Tokio tuvo sus retos, el hecho de la incertidumbre de la pandemia, no saber qué iba a pasar, si se iban a cancelar o no los juegos, y el hecho de estuve 8 meses fuera de mi familia, eso fue un reto grandísimo. Puse en pausa mi vida por un montón de tiempo, entrenaba en el apartamento donde estábamos en la cuarentena, visualizando las situaciones de regata porque no podíamos navegar. Ese fue un reto súper grande en el cual me ayudó para mi última etapa. Mi última etapa en París, yo me regresé a vivir a mi casa en Guatemala porque pues tenía que pagar y era un hombre casado y tengo otras responsabilidades, sostener a mi familia y poder financiar también la campaña no era posible para vivir fuera, entonces yo tuve que mezclarlo con el trabajo. Y como lo mezclé con el trabajo, yo no podía navegar los 6 o 5 días a la semana que estuve acostumbrado a navegar siempre. Y creo que lo que aprendí en la pandemia de visualizar, porque no podía navegar, me preparó para la etapa donde yo realmente no iba a poder navegar en el futuro por las situaciones en las que estaba. Entonces yo creo que fue mi mejor campaña en resultados, pero fue la más retadora en términos de que yo no creía que iba a poder tener resultados porque estaba navegando una vez al mes, en vez de navegar 5 veces a la semana o 6 veces a la semana. Y todo eso, pues, hice mucho trabajo de visualización, lo que aprendí en la pandemia. Ya sumamos la velocidad y la técnica que la he adquirido durante muchos años y ahí es donde ya la experiencia, pues, empezó a jugar un poquito más. Por supuesto que mi sueño siempre fue ganar los juegos, pero no fue posible, pero yo me voy con la cabeza muy alta de que yo di lo máximo con lo que tuve y esa es la paz que yo tengo en mi corazón de que puedo saber de que no soy ni más ni menos que nadie porque lo logré o no lo logré, pero estoy muy contento de haber sabido de que lo probé lo mejor que pude y no me quedo con la duda de ver qué hubiera pasado si sí. Y para mí eso es una paz súper, súper gratificante y todo el aprendizaje que tuve vale más que cualquier medalla. Sí, o sea, la vela no es muy popular y la gente desde el momento que me preguntan, o sea, si hubiera sido por ejemplo, por dinero, ni siquiera hubiera hecho el deporte. Entonces, la vela es un deporte que no es popular, que era un reto muy grande al comenzar en El Salvador. Pues la Federación de Vela estaba, pero creo que no estaba tan presente en cuanto a la comunidad y los juveniles. Y entonces era un reto muy grande porque empezamos pues con Jorge Guevara, que era el presidente de la federación en ese momento solos,
y empezamos a tener resultados y luego pues fue creciendo. Obviamente ya había gente que navegaba, pero ahora han hecho algo súper grande y súper bonito con la federación, con el equipo de niños y si bien no es tan popular como el fútbol o como el básquetbol, es un deporte que se está volviendo muy popular, pero mi decisión jamás fue hacerlo por dinero o hacerlo porque era por reconocimiento, sino que porque me gustaba. Entonces, sí, yo creo que siempre pienso, ¿y qué si hubiera escogido el fútbol? La verdad que no soy muy bueno jugando al fútbol, ni me gusta, pero suelo pensar muy poco en qué hubiera pasado si navegaba o si hiciera otro deporte, otro alto rendimiento. Probablemente busqué lo que más me gustaba, a pesar de que no era ni el más fácil, ni el más conocido, ni el más popular, pero era lo que a mí más me gustaba y si les puedo eh, recomendar es que siempre sigan lo que a uno les apasiona, porque es mucho más fácil trabajar en un lugar donde a uno le apasiona, donde ve un norte y un sentido, que un lugar donde solo lo hacen o por dinero, o por popularidad, o por algo externo. Tiene que venir todo interno, no importando la situación externa. Un consejo, y siempre lo he dicho, eh, primero, sueñen en grande. Yo creo que soñar en grande es importantísimo y se pierde mucho en la sociedad. La sociedad a veces se aparta de que uno sueñe en grande porque le dicen que uno o no tiene la capacidad o que no es lo suficiente alto o que no pone la suficiente atención o que no hay suficiente dinero, que, ¿verdad? Siempre hay muchas informaciones negativas más que las positivas. Y si uno se deja llevar por lo que se oye, se apagan esos sueños. Soñemos en cosas grandes. Yo creo que si bien yo no logré lo que yo quería en cuanto a los juegos, veo hoy para atrás y no, por querer ganar 4, terminé yendo a 4, terminé yendo a 3. Pero aprendí mucho y gané muchas otras cosas que no fue exactamente lo que quería. Pero lo más valioso que tengo es que a través de soñar en grande, aprendí mucho sobre mí, sobre lo que yo pensé que en algún momento era imposible y que sí se pueden hacer las cosas y que tener esa confianza ayuda a cualquier cosa que hagamos. Entonces, si yo les puedo recomendar, sueñen en grande. No dejen que nadie les quite los sueños. Pónganlo en las manos de Dios y trabajen fuerte. Y después vamos a ir viendo cosas increíbles en el camino.